personas que están en espera. Ya les he admitido a todos. Okay, Acabo doctor. de a todos, sí. Bueno, yo creo que podemos ir llamando la lista. Bueno, llamaremos ahorita, chicos. Ya, Rubencito Bar, que está ahí. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? La señorita Carmen Adir. Presente, doctor. Buenas tardes. Pues Carmen, ¿cómo está? El joven Jordicito Aguilar. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Jordi. ¿Está Edison Anaya? Presente, doctor. Buenas tardes. Joven Edison, muy bien. Mira, Margaret Anaya, la señorita. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Indira? Qué gusto, buenas tardes. Zuleika Milani. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Zuleika. Jenny Elizabeth, por favor. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Luisa Daniela Beltrán. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Luisa, ¿cómo está? Diego Javier Cáceres. Presente, doctor. Buenas tardes. Sofía Eliana Cana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Brian Marcelo, el joven. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, Brian. Milagritos, Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yanira Córdoba. Yanira Lisette Córdoba. No está. Milagritos, Joana Cruz. Milagros Diana era el primero. Esta vez es Milagros Joana Cruz. Y yo tampoco está, ¿no? Helen Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Helen. Buenas tardes. Mijail Félix Espinosa. Mijail Félix. No hay. Dante Enrique Farfán. Dante. Tampoco. Joseph Carlos García. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Joseph. ¿Cómo está? Karencita Milagros Guillén. Doctor, buenas tardes. Karen, ¿cómo está? Harold Orlando Guzmán. Harold Orlando. ¿Cómo está? María de Los Ángeles Herrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, María Isla. Emit Caselli. Presente, doctor. Buenas tardes. Luis Grecia. Presente, doctor. Buenas tardes. Irma Jura Alessandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Alessandra. Iván Mejía. Joven Iván. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Iván. ¿Cómo está? Gabrielita Fátima Mendieta. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Gabriel. Luis Manuel Mendoza. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Luis Manuel. Joaquín Francisco Mesa. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Joaquín. Alessandra Stephanie Monterroso. Alessandra.
Alessandra Stephanie, no está. Rodrigo Nacho Orozco. Buenas tardes. Hans Mendel Paliza. Hans. El joven Hans tampoco está. Gonzalo Renato. Daniura Gonzalo. Nada. Juan Joseph Peñaloza. Juan Doctor presente, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Enrique Gerald Quintana. Enrique. Nada. Alessandra está, Deyanira. Los que han entrado al final me avisan, ¿ya? Doctor, buenas tardes. Monterroso, por favor. Ya, hija, terminando voy a ponerles. Ah, ya, ok. Enrique Quintana Gerald, ¿está ahí? Ana Gabriela Quintanilla. Ana Gabriela Quintanilla. Rubén Joaquín Quiroz. Alessandra Quispe Wilca. Presente, doctor. Buenas tardes. Andes Alessandra. Cristel Milagros Ramos. Cristel Milagros Ramos. Jimmy Jonathan Ramos. Los hermanos Ramos no están. Es raro, siempre están presentes. Bueno. Sadalí Sánchez. Sadalí. Gabriel Adriana Soto. Gabriel Adriana Soto. Yulisa Lisset. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Nicole Cecilia Tagle. Presente, doctor. Buenas tardes. Brian Alexander. Brian Alexandre Terán. No está. Whitman Wenceslao. Whitman Wenceslao. Wilber Alex Tumpe. Presente, doctor, muy buenas tardes. Hola, Wilber. Jason Vara, Valenzuela. Jason. Pablito Sea Salas. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Pablo. Isabel Milagros Segarra. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Levantó la mano Monterroso, si la vi entrar. A ver, por aquí está. Alessandra Sí, doctor. Presente, Monterroso, por favor. Buenas tardes. Gracias. ¿Quién más está ahí que ha llegado tarde? Doctor Guzmán Delgado, por favor. Guzmán Delgado. Harold Córdoba Blanco. Cuse, por favor, doctor. Gracias. De Yanira. Sí, doctor, por favor. Qué raro, de Yanira, tú nunca faltas. Bueno, nadie nunca falta en realidad. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Que haya llegado Doctor Pañera Vargas. Paniura. A ver. Hans Mendel, ¿no? No, doctor Pañera Vargas Gonzalo. Es Gonzalo Renato, perfecto. Hans no está ahí. Listo. Cerramos con esto. Había un ausentismo, no sé por qué.
Tal vez es por los exámenes. Bueno, chicos. Vamos a hacer un tema muy, muy importante, que son las anisocorias. Ustedes pueden abordar a los pacientes cómo deben de abordar cuando van a la consulta que tienen una pupila más grande que la otra. Eso significa anisocoria. Las pupilas isocóricas es lo normal, o sea, las pupilas que tienen el mismo tamaño y reaccionan de la misma forma. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Un segundito. Ahora sí. ¿Se ve mi pantalla que estamos compartiendo? No, ya está, doctor. Ya está. A ver, ahí. Vamos a aceptar. Estamos admitiendo a todos que están en lista de espera. ¿Se ve en mi pantalla? Chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, acabo de conectarme. He tenido un poco de problemas con el internet. ¿Cuál es tu nombre, hija? Ramos Cornejo Cristel, doctor. Disculpe. Doctor, disculpe, buenas tardes. También si me podría considerar a mí, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Disculpe. Quintanilla de Ríos, por favor. Gabriela. Sí, doctor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Sánchez Flores o Dalí, por favor. Doctor. Ramos Cristel, ¿no? ¿Y tu hermano? Sí, también, doctor. Es que justamente estamos teniendo problemas con internet, pero ya nos estamos conectando. Sánchez Adalí también, ¿no? Sí, doctor, por favor, es que también tuve problemas con internet. Está fallando esta red de Movistar. Todos tenemos problemas con internet. Dotito, buenas tardes. Terán Paiva también, Dotito. Yo recién acabo de salir del hospital. ¿Estabas internado? No, Dotito, estoy recibiendo terapia. Tuve ruptura de tendón de Aquiles. Perfecto, hijo. Paiva, ¿no? Sí, Terán Paiva, Dotito. Terán. Sí, doctor. Terán Paiva Alonso. Muchas gracias, doctor. Brian. Sí, doctor. ¿Quién más, chicos? Yo, doctor Quiroz, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Quiroz, doctor. Quiroz. Sí. Mi hermano ya está. ¿Alguien más, chicos?
Listo, ¿se ve mi presentación? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Bien, chicos, ¿qué son las anisocorias? Son cuando las pupilas son desiguales. Fíjense en esta diapositiva de esta muchacha con un ojo midriático y un ojo miótico. Entonces, a eso llamamos anisocorias. Normalmente las pupilas deben de ser isocóricas, ¿ya? Nosotros tenemos normalmente, o en un porcentaje de la población, perdón, no es normal, 20, 25, 30%, que hay una anisocoría fisiológica. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia siempre en, digamos, la pupila, la apertura de la pupila, ya sea en luz, ya sea en sombra. Pero esta anisocoría fisiológica no representa ninguna patología. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Más adelante les voy a explicar bien, pero es una anisocoría que va menos de 1 milímetro. Tiene que ser hasta 0.4, desde 0.4 hasta 1 milímetro más o menos. Lógicamente, en la sombra se dilata más la pupila y en la luz se contrae más la pupila. ¿Comprendido? Perfecto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando hay una diferencia, por ejemplo, de más de 1 milímetro en un ojito y en el otro está miótico y el otro está midriático y que puede o es patológico? Generalmente, cuando esta anisocoría aumenta en la penumbra, o sea, en la oscuridad, nos estamos enfrentando, esa métase bien en la cabeza, chicos, a una lesión del sistema simpático. Ustedes saben que la pupila está inervada por el sistema autónomo, parasimpático y simpático, sus dos tipos de músculos. Y cuando hay un aumento de la anisocoría en condiciones luminosas, o sea, alumbrando o cuando está el sol intenso, vamos a decir que puede haber una lesión en el sistema parasimpático. Ahora les explico por qué, para que entiendan bien. ¿Quién inerva el esfínter de la pupila? O sea, del iris, el músculo circular, que es el esfínter, el que produce miosis. El tercer par, ¿no? A través de las fibras ciliares posteriores largas. ¿Quién inerva el músculo radiado del iris? El simpático. Viene desde la cadena cervical. O sea, es el músculo dilatador de la pupila. Entonces, cuando se daña el simpático, cuando el simpático funciona bien, tiene que la pupila que dilatarse. O sea, en momentos de oscuridad o penumbra, la pupila tiene que dilatarse. Pues cuando está dañado el simpático, la pupila no se dilata en la oscuridad. Entonces, cuando aumenta la diferencia de la pupila en la penumbra o en oscuridad, tenemos que pensar en un daño en el sistema simpático. A ver, controle eso. Por favor, escuchamos un ruido ahí. Apaguen sus micros, chicos. Están lavando platos, creo. Apaguen sus micros. ¿Quién está con el micro abierto? Doctor, usted puede silenciar ese participante. A ver, lo vamos a hacer.
el otro músculo radiado que eso se produce en la luz, se produce en luz. Y nosotros haría Doctor, disculpe, no le escuchamos. ahora, Ahora sí, recién, doctor. ahora está mejor. Como les decía, cuando la anisocoria aumenta con la luz intensa, tenemos que pensar en una lesión del sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque el músculo que es inervado por el tercer par parasimpático es el constrictor del iris. Normalmente cuando alumbramos con una linterna, este músculo constrictor tiene que estimularse, o sea, produce miosis. Cuando hay luz intensa y no produce miosis, sigue en midriasis, entonces significa que hay un daño en el sistema parasimpático. En algún lugar del trayecto del tercer par probablemente. ¿Comprendido, chicos? Es fácil solo saber quién inerva a quién nomás en los músculos. Bueno. Seguimos. Aquí está. Esto es importante. Que conozcan bien. Ya hemos dicho que está inervado el esfínter del iris por el sistema parasimpático y el simpático. Cuando nosotros alumbramos uno de los ojos para, aquí por ejemplo, para ver cómo está el reflejo fotomotor de un ojo, el reflejo consensual, quiere decir que el otro ojo también tiene que reaccionar, es por el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué significa? Nosotros alumbramos y el estímulo se va a través del nervio óptico. Este nervio óptico, aquí está el estímulo, a este nivel, se va a ir el 50% por la parte temporal y el 50% hace la decusación del quiasma óptico, al otro lado, hasta llegar a los cuerpos geniculados laterales. Como ya habíamos visto la vía nerviosa, antes de los cuerpos geniculados laterales hay una pequeña vía que se desprende, ¿no? Es la parte del mesencéfalo, un ramito que va a ir hasta el núcleo de Eddy-Westphal, perdón, que se encuentra más aquí más o menos. Los dos núcleos de Eddy-Westphal, que aquí también van a hacer una decusación, o sea, van a ir algunas fibras a un lado y otras fibras al otro lado. ¿Para qué? Para ir directamente a los dos ojos. Y a través del tercer par craneal, pasando por el ganglio ciliar, van a realizar la contracción, o sea, la estimulación del músculo circular del iris. Esa es la vía parasimpática constrictora y así funciona el reflejo fotomotor. ¿Ve que claro se ve? En cambio, la vía simpática es diferente, que es la vía dilatadora, que viene desde el hipotálamo, ¿no? Pasa por un segmento de la columna de la C8 a la D1 y de ahí por la carótida interna va a ingresar y tocando también el ganglio ciliar para estimular el músculo dilatador de la pupila. Tiene tres fases. La primera neurona es esta,
segunda neurona aquí y la tercera neurona en el ganglio ciliar. Esa es la estimulación, básicamente, esas son las vías nerviosas de la pupila. El reflejo fotomotor, y hemos visto perfectamente, si nosotros alumbramos un ojo, el otro ojito también por esa vía y por el tercer par, que va hasta el núcleo de Westphal, luego retorna y se va a contraer también la otra pupila de la misma forma. ¿Listo? El reflejo de acomodación es el reflejo de mirada a distancia y mirada de cerca, ¿no? La mirada de cerca también tiene que ver mucho con el reflejo de convergencia. Ya les he dicho, cuando mayor convergencia se hace, mayor estímulo del tercer par, o sea, miosis. Y cuando la mirada es a distancia, menor convergencia, o sea, mayor divergencia, el reflejo disminuye, digamos, la estimulación del parasimpático, produce más midriasis. ¿Listo? De cerca cierra la pupila y de lejos abre la pupila. Esa es la forma como nosotros debemos de explorar, ¿no? Con un lapicero a una distancia de un metro, de ahí vamos acercando paulatinamente hasta que los dos ojos quedan en convergencia y tenemos que ver la miosis, digamos, de la misma forma en un ojo y en el otro. Así se llama que este paciente es normal y es isocórico, ¿no? Cuando vemos una diferencia más de uno, es anisocórico. Ya saben eso. Bueno, acá vemos esquemas. Una luz normal, una pupila media, cuando hay luz intensa, por efecto los músculos circulares del iris, que inerva el parasimpático, produce miosis. Y cuando hay luz tenue o penumbra o de noche, se dilata por efecto de los músculos radiales del iris, es la estimulación simpática. Aquí tenemos todos las formas en que se puede, digamos, los tamaños del iris en realidad, ¿no? Los medianos son casi normales, en condiciones normales. Los extremos son condiciones de mucha luz o de muy baja luz. Entonces, no está de más decirles, mióticas y midriáticas, ¿no? Isocóricas son iguales o con una diferencia menos de 1 milímetro. Anisocóricas desiguales. Y discóricas, esto es importante. El iris es de forma irregular. Esto se da en casos de traumatismos de iris. En casos post-uveitis anterior, ha visto como el iris se pega a la catarata y no son totalmente redondas, son discóricas de forma irregular. O post-cirugías también intraoculares, ¿no? Pueden ser de cataratas, se puede formar, hay que descartar eso en la lavante para hendidura cuando examinamos al paciente. Y según la respuesta a la luz, son reactivas, cuando se contraen y se dilatan de acuerdo a la intensidad de luz, y arreactivas, ¿no? Cuando no, digamos, no responden al foco luminoso. Por ejemplo, tenemos las arreactivas, un glaucoma agudo, una crisis glaucomatosa cuando la presión está alta, en una midriasis media. Alumbramos y esa pupila no va a reaccionar para nada, ¿no? Bueno. Ya hemos visto, les vuelvo a repetir, la anisocoría es definida como la simetría pupilar que es mayor a 1 milímetro de diámetro. Menor puede ser una anisocoría fisiológica, ya les he dicho. Esa anisocoría se observa en
mucho y es inferior a 1 milímetro. La prevalencia será entre 15 a 40%. Esta es una causa frecuente de consulta médica, chicos. Es importantísimo. 20% puede exhibir anisocoría fisiológica. Como ya les dije, es menor a 1 milímetro y estable en condiciones de luz y oscuridad. ¿Qué significa esto? Que cuando les iluminamos bastante o hay buena iluminación, la anisocoría de menor a 1 milímetro continúa. Por eso le decimos que es estable. O sea, no aumenta ni disminuye ni en la luz ni en la oscuridad. Y en la oscuridad también hay una cierta midriasis en ambos ojitos y la anisocoría también es de 1 milímetro. O sea, no aumenta, ¿no? Eso significa en condiciones estables. Es difícil que los pacientes tengan presentación clínica atribuible a una anisocoría fisiológica principalmente. No hay mayor molestias con los pacientes. Entonces ahora ya nos vamos un poquito más a la parte patológica. Ya sabemos que el tamaño de la pupila está controlado por las vías simpáticas y parasimpáticas. Actúan sobre los dos músculos del iris. Este cuadrito es bastante interesante, chicos. Muy interesante. Y primero vamos a ver la anisocoría fisiológica. Más o menos a un 20-25% de las personas. ¿No? Aquí dice, en esta condición la diferencia entre pupilas suele ser 1 milímetro. A veces es imperceptible, ni la notamos. Anisocoría mecánica, cuando hay una discoría generalmente, ¿no? Causa de cirugía ocular o una inflamación intraocular, que es una uveitis anterior, o traumatismos, ¿no? Tenemos que descartar eso. Generalmente se hace con el, la lámpara de hendidura. Síndrome de Horner. Síndrome de Horner, lo típico es una anisocoría con el ojito dañado que está en miosis. En el caso del paciente que se lo ve ahí, es el ojo izquierdo el que está dañado. Tiene un poco de miosis y un poco de ptosis palpebral. Si ustedes se dan cuenta, la ptosis palpebral en el ojito izquierdo es típico en el síndrome de Horner. Algunos pacientes se refieren también a aniridia y es alguna lesión de interrupción de las fibras simpáticas en cualquier lugar de la vía, desde el hipotálamo hasta el ojito. Hemos visto que baja hasta las vértebras, ¿no? De ahí sube por la carótida interna. Cualquiera de estos lugares puede haber un daño. ¿Y por qué hay ptosis en estos pacientes? Porque nosotros ya hemos visto que en los párpados hay un musculito que se llama el músculo de Müller. Este músculo de Müller está inervado también por el simpático. Entonces, si hay una denervación, algún problema, una obstrucción en la vía simpática, va a haber un grado de ptosis. Este musculito solo nos ayuda en un 10 a 15% en la elevación del párpado. Por eso que la ptosis es muy leve. ¿No? Esto, por ejemplo, cuando hay un daño en la vía simpática, síndrome de Horner. Parálisis del tercer par craneal, daño en la vía parasimpática, ¿no? Hemos visto, se une en el núcleo de Westphal, se une para continuar con el tercer par craneal. Este par craneal atraviesa por zonas importantísimas donde existe mucha patología cerebral, principalmente los aneurismas intracraneales, ¿no? La comunicante posterior del polígono de Willis atraviesa muy cerca. Entonces, la parálisis del tercer par viene acompañado con otras manifestaciones oftalmológicas, como vemos acá, chicos.
¿no? En el caso del paciente es una parálisis del tercer par del ojo derecho. Tiene una imposibilidad a la supraversión, a la infraversión y a la levoversión. Pero sí está mirando hacia afuera, la dextroversión. ¿Por qué? Porque está comandado, ahí está trabajando solamente el músculo oblicuo mayor y el músculo recto externo, que no son inervados por el tercer par craneal. También podemos encontrar ptosis palpebral, porque el elevador del párpado superior está inervado por el tercer par craneal. Pero a lo que nos interesa en este capítulo es la pupila. Cuando hay una parálisis o paresia de tercer par craneal con compromiso pupilar, chicos, tenemos que, lógicamente, hacer el diagnóstico y derivarlo inmediatamente al oftalmólogo y al neurocirujano para descartar una patología, digamos, que esté presionando mecánica intracraniana, que esté presionando el tercer par. Principalmente es el aneurisma. Es bastante común cuando hay, digamos, compromiso pupilar. Puede haber también una tumoración de alguna índole, de algún tipo. Pero cuando vemos nosotros una parálisis del tercer par craneal que existe sin compromiso pupilar, incluso la pupila tiene una reacción, pero débil a la luz, pero por los otros síntomas oftalmológicos sabemos que es una parálisis del tercer par. Entonces más nos vamos a orientar a problemas de microinfartos, microisquemia a nivel del recorrido del tercer nervio intracraneano, ¿no? O microhemorragias, que generalmente se da en personas diabéticas e hipertensas. Entonces, en este caso, el tratamiento es totalmente diferente, ¿no? Cuando se encuentra un aneurisma, el tratamiento es quirúrgico por neurocirugía. Y el otro es esperar un poquito a que produce un cierto grado de inflamación, que desinflame el tentorio cerebral, y esto puede mejorar, digamos, cuando se desvía el ojito, lógicamente hay diplopía. La diplopía mejora entre 3 a 6 meses en los casos en que no hay compromiso pupilar. Mientras tanto, al paciente hay que parcharle uno de los ojitos porque la diplopía es binocular. Si parchamos el ojo bueno, va a haber un solo objeto con el ojo que está con la paresia. Y si parchamos el otro ojito, va a ver bien con el otro ojo también. De preferencia hay que hacer una alternancia en el parche. 2 días un ojito, 2 días el otro, para evitar la fatiga y el cansancio visual. Entonces, ya sabemos, ¿no? La parálisis del tercer par. Y tenemos también las pupilas tónicas. Las pupilas tónicas que se presentan más en el sexo femenino, como ven ahí, y en damas jóvenes. ¿Qué significa la pupila tónica? La pupila tónica también, antes se pensaba que era un daño de tipo autoinmune. No se conocía exactamente cuál era la razón, ¿no? Estaba asociada muchas veces a muchas enfermedades, de las cuales muchas eran infecciosas, ¿no? Incluso estaba asociado al VIH. ¿No? Acá dice, ¿no? A las mujeres jóvenes causada por una lesión idiopática a nivel del ganglio ciliar. Por lo general, esta pupila de ADI es unilateral, por eso lo hemos puesto dentro de las patologías de las anisocorías, pero hay algunos casos que podrían ser bilaterales. ¿Ya? Aquí la pupila dañada es la que está midriática.
¿no? Nosotros tenemos algunos recursos para ver si se trata de una pupila tónica o si se trata de una parálisis del tercer par, ¿no? Acá no vemos, por ejemplo, la pupila de Adi que tenga otro componente oftalmológico. No hay tosis, solamente hay esa diferencia de pupilas y esa anisocoría importante. Y por último, tenemos los agentes farmacológicos. Nosotros tenemos agentes farmacológicos que pueden causar midriasis o miosis y causar una anisocoría que nos puede llamar la atención y podemos sospechar de una patología importante. No tenemos los dilatadores con propiedades anticolinérgicas, los que causan miosis simpático-miméticas. Miosis, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? La milefrina. Perdón, simpático-miméticas. La adrenalina es que causamos midriasis, perdón, midriasis. Anticolinérgica estamos los derivados de la belladona, la atropina, la tropicamida, todos causan midriasis. Incluso hay algunas drogas que pueden causar a dilatación bilateral, ¿no? Con cannabinoides, por ejemplo, ojos. Entonces, es muy importante hacer una anamnesis, una historia clínica detallada para no, digamos, se nos pase que el paciente ha podido ponerse algunas gotas o ha podido consumir algún tipo de fármacos. Bien, este cuadro es importante, chicos. La anisocoría fisiológica, ya sabemos, esto es para repasar, es bastante común la lesión, milímetro o menos. Mientras no hay otros signos, síntomas que lo acompañen, ya hemos dicho que no causa molestias, no causa otro tipo, pasa desapercibido por el paciente, nosotros lo encontramos en la consulta. Mientras no haya tos, diplopía, dolor, no pasa, no representa nada, ningún problema, una variante benigna, como dice aquí, y totalmente normal. Como ya les dije también, la diferencia permanece igual independientemente si sometemos a los estímulos de luz o penumbra. En la oscuridad es igual que esa diferencia de menos de 1 milímetro, igual en la oscuridad y en la luz. Y ahí ya no debemos de realizar más exploraciones, no hay ningún problema. Pues la anisocoría patológica, sí, ya les he adelantado, ya sabemos más o menos de qué se trata, ¿no? La vía parasimpática se puede dañar o la vía simpática. Esto métanse también en la cabeza, que ya les dije, les repito nuevamente. La anisocoría es mayor en la luz, o sea, la pupila que no se contrae es la patológica, la que no se cierra. ¿Cuál es el músculo que cierra la pupila? El constrictor del iris. Entonces, cuando a buena cantidad de luz esta pupila no se cierra, sigue dilatada, quiere decir que digamos, las terminaciones nerviosas que son parasimpáticas en algún punto de su trayecto. Esa es alteración de la vía parasimpática. Y tenemos dos tónica que digamos puede gangliar simpático relacionado con algún de la parálisis con esos son los dos. O puede ser un bloqueo farmacológico que somos en la anamnesis con la historia clínica.
En la alteración simpática, la anisocoría, en cuanto a simpática, es mayor en la oscuridad. Las pupilas en la oscuridad tienen que dilatarse. Entonces, vean este pupila del ojo derecho en luminosidad, perdón, de oscuridad, no debería dilatarse como el ojo izquierdo, pero no se está dilatando, está más. Y hay una leve dosis parcial, porque ya les he explicado lo del este Horner. Entonces, no se olviden jamás, la anisocoría nos afecta la vía simpática, es mayor en la oscuridad. La anisocoría, cuando se afecta la vía parasimpática, es mayor cuando hay mayor luz. Esta pupila tónica de Adi, ya les dije, es un tal, pero hay casos que... Doctor, aló. No se escucha Hola, bien. sí. No se escucha bien, doctor. Está como muy alejado, muy bajito y entrecortado. ¿Y ahora? Ahora sí, doctor. Ahora mejor, sí, se me estaba yendo el micro. Bueno, ya lo voy a acercar. Esta pupila de Adi, como dice aquí, es una afección unilateral, pero se han visto casos de afección bilateral. La causa de esta anisocoría es una denervación parasimpática idiopática a nivel o por lesión del ganglio ciliar, de los nervios ciliares cortos posteriores, ramas del tercer par, y tiene una reacción perezosa a la luz y la acomodación. O sea, no cierra, no produce miosis, pero tiene una reacción perezosa, no es totalmente paralítica. Las probables causas, ¿no? El herpes zóster puede causar diabetes, cirugías, un traumatismo orbitario también, porque el ganglio ciliar está cerca. Menos frecuente puede ser el VIH también, sífilis, y el virus del herpes simple. Vamos a ver más adelante cómo podemos dilucidar y hacer el diagnóstico exacto de este tipo de pupila. La pupila afectada muestra una respuesta con poca constricción a la luz. O sea, nosotros alumbramos, reacciona un poquito, pero no cierra igual que la otra pupila. En este caso, el paciente presenta fotofobia. Cuando hay una lesión que nos produce midriasis, siempre va a haber un poco de fotofobia y dolor de cabeza. Va a entrar más luz de lo normal a la retina. Eso molesta y puede causar cefalea. Existen 2 test farmacológicos para darnos cuenta si se trata de una pupila tónica. El test de la pilocarpina es el que tenemos a la mano. La pilocarpina la tenemos al 2%, pero nosotros la vamos a diluir para tener al 0.1% con 20, una gotita con 20 gotas de suero. Con una dosis pequeña, es una dosis pequeña de pilocarpina, ¿no? No se contrae una pupila normal. Cuando diluimos la pilocarpina, como le estoy diciendo, no se contrae una pupila normal. Pero la pupila tónica de Adi sí lo hace. Entonces, podemos dilucidar o decir que esto se trata de un problema, la pupila tónica de Adi, ¿no? Propia del ganglio ciliar. La metacolina. Este medicamento no lo tenemos a la mano, es muy difícil de tenerlo, pero si tuviéramos al 2.5%, hace que haya una construcción rapidísima.
Pero bueno, normalmente no usamos. Con esto instalamos la gota y inmediatamente produce miopsis. ¿No? Entonces, ¿qué podemos dilucidar de la pupila tónica de ADI? ¿Por qué le decimos tónica? Porque a dosis de baja concentración de la pilocarpina hay hipersensibilidad, o sea, puede causar miosis. Y hay, lógicamente, a un agente midriático, es la respuesta normal, ¿no? Si nosotros dilatamos, se va a dilatar igual. No hay. Bueno, las gotas de pilocarpina pueden ser administradas mesuradamente con el tiempo para el tratamiento. Que básicamente es el tratamiento de base. ¿Listo? Entonces, esta pupila tónica de ADI, pilocarpina, que es un miótico diluido al 0.1%, en un ojo normal no va a producir miosis, pero una pupila tónica sí va a producir miosis. ¿Listo? Eso es importante. Parálisis de tercer par craneal, esto ustedes con afectación pupilar ya les he adelantado algo. ¿No? La primera opción, acá está bien claro, es un proceso compresivo, cuando hay afectación de la pupila. Puede afectar una o las dos pupilas. Es muy raro, generalmente es una pupila que se puede afectar. Si la pupila está afectada por una causa compresiva, no obstante, 10% de los casos se respeta, puede tener el paciente un aneurisma, 25% de los casos por procesos de microisquémicos pueden tener afectación pupilar, pero en la mayoría no, la mayoría está normal la pupila. En la exploración aparecerá una pupila dilatada, pero puede haber casos que coexista una lesión simpática asociada. En todos los casos la pupila será arreactiva. Eso no es igual que la pupila tónica de ADI. En este caso es arreactiva. La pupila tónica reacciona un poco, cierra un poquito. La pupila con daño de afectación del par craneal es arreactiva. No se contrae con la pilocarpina al 0.1% diluida. Pero sí en caso de hacer con soluciones más concentradas. Digamos, usamos al 1% o al 2%, sí hay un cierto grado de contracción. Entonces, no hay necesidad de hacer este examen porque nosotros vamos a ver por la clínica que ya se trata de una lesión del tercer par. El tratamiento es la causa de base, como ya hemos visto. Pero para que vean cómo reacciona a concentraciones altas de pilocarpina, esta pupila sí reacciona bien. Bueno, nos vamos ahora a bloqueo farmacológico. Generalmente, a veces hay unos pacientes que por confusión se ponen las que no les corresponde. Les puede producir midriasis o miosis. La etiología del miosis puede ser por la utilización de los derivados de la belladona, la atropina principalmente. No puede ser también utilizados en forma sistémica como parches de escopolamina. También las anfetaminas, ¿no? Algunas drogas de ese tipo, los cannabinoides que producen midriasis bilateral. Pacientes con problemas respiratorios, nebulizaciones con hipertropio, también puede llegar a tener una midriasis importante y simular una hipertensión intracraniana. Bloqueo colinérgico tras manipulación de agentes cicloplégicos, parches de buscapina es lo mismo, la inhalación, broncodilatadores,
y lo mismo. En caso de botulismo, las pupilas pueden encontrarse dilatadas también, pero esta reacciona muy bien la pilocarpina. La pupila en una midriasis farmacológica no se contrae con la pilocarpina tópica en concentración alta. ¿Ya? No se contrae. Solamente hemos visto que es la tónica de ADI. Bueno, ahora nos vamos ya también a los daños del sistema simpático. Síndrome Horner, ¿no? Resulta de la interrupción de las fibras simpáticas en cualquier lugar entre el hipotálamo y el ojo. Hemos visto la vía más o menos cómo va. Los hallazgos clínicos son miosis unilateral, ptosis y anhidrosis. Esa es la triada del síndrome de Horner. La lesión causal puede ser primaria, inclusive las lesiones congénitas, o pueden ser lesiones secundarias, otro problema, en la vía de simpático que lleva desde el hipotálamo hasta el ojo. Causas del síndrome de Horner. Este cuadrito es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Las que están más alejadas del ojo, las más centrales, o sea, en la primera neurona, enfermedades del tronco cerebral, tumores, desminimización, siringomelia, síndrome medular lateral, tumores de la médula espinal y neuropatía autónoma diabética. En la primera neurona, ¿no? Las preganglionares, antes de los ganglios de la segunda neurona, se llama el orden. Hay un tumor típico que de Pancoas que está en el ápice de los pulmones, ¿no? Puede ser causa, es muy típico. Cuando nosotros vimos un síndrome Horner, hay que descartar mediante radiografías y tomografías que se trata de un tumor de Pancoas. Pueden ser también aneurismas en ese trayecto de los aórtico-carotides, lesiones cervicales, traumatismos postquirúrgicos, etc. Y los postganglionares que están ya más cerca al ojito, cerca del ganglio ciliar, presenta cefalea en racimos, neuralgia migrañosa, disección de la arteria. Tumor puede ser por tumores nasofaringios, hasta una otitis media, una masa tumoral en el seno cavernoso que está más cerca. Entonces, esas pueden ser la, digamos, diversidad de causas que pueden dar un síndrome de Horner, ¿no? Acá dice miosis unilateral con tosis. Y ese enoftalmo es relativo, eso no es enoftalmo en realidad, sino es la tosis, que simula un pseudo enoftalmo. Enoftalmo es cuando se retrae el ojito, disminuye de su diámetro, pero el globo ocular está del mismo tamaño, solamente es la tosis que parece que fuera un ojo más pequeño. Es un pseudo enoftalmo. De lo mismo, si la lesión es congénita, puede haber síndrome de Horner congénito, puede manifestarse con una heterocromía de iris, o sea, cambio en la coloración del iris. Fíjense, ¿cuál es la pupila que está dañada en el síndrome de Horner en este caso? Es el ojito derecho. Probablemente ahí está en condiciones de baja iluminación. El ojo izquierdo se dilata normalmente, pero el ojo derecho no se dilata. Está en penumbra, ¿no? Y hay una ligera tosis, ligera. Entonces, no hay mucha pigmentación en el iris, mientras que el iris del ojo izquierdo tiene otra coloración y está más pigmentado, ¿no? Pues se llama heterocromía. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta del diagnóstico? Entonces, hay tests de la cocaína para ver el diagnóstico y test de la hidroxianfetamina para localizar la lesión.
En realidad no tenemos hidroxianfetamina, no tenemos en los centros oftalmológicos, muy difícil conseguir. Utilizamos fenilefrina para localizar la lesión, o sea, o para tener una idea a qué nivel más o menos está localizado. Nosotros instilamos la cocaína al 4% en ambos ojos, la pupila normal se dilata, ¿no? Simpático, mimética la cocaína. Y no dilata así la pupila de Horner. Entonces ya sabemos de que se trata de un síndrome de Horner. Deberían dilatar los dos. Entonces, solamente el ojo bueno dilata y el ojo afectado no dilata. El test de la hidroxianfetamina o fenilefrina, mejor le llamamos, nos puede dar, digamos, la localización de dónde está el daño, la tumoración o la afectación de la vía simpática. Cuando es preganglionar, o sea, antes del ganglio ciliar, la pupila se dilata con esta fenilefrina. Si es postganglionar, o sea, está delante del ganglio ciliar, la pupila no se dilata. Así de simple. Entonces nosotros ya lo derivamos al neurocirujano con supuesto diagnóstico de la localización del la probable masa o, digamos, afectación de esta vía simpática. Muy bien. Entonces ya tenemos exactamente, sabemos de qué se trata la vía simpática y parasimpática y cómo se puede afectar. Esto es muy importante para ustedes, chicos. Cuando nosotros abordamos a un paciente, acá hay un cuadrito. La pupila fisiológica, podemos sonreír porque no pasa nada, pero tenemos que descartar la patología. La pupila de Addy, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque hay una ligera reacción a la pilocarpina. Es como se llama, hiperreaccionante, no es ligero, hiperreaccionante a la pilocarpina, incluso en dosis diluidas, en dosis bajas. El tercer par con compromiso pupilar sí es para ponerse triste y serio. Ahí hay que descartar principalmente lo más común, que es un aneurisma de la comunicante posterior. Y el síndrome de Horner. Hacemos el test de la fenilefrina y también tenemos que descartar desde un daño intracerebral hasta un tumor de COAS. Entonces también es serio. Una historia clínica, sus antecedentes, descartar, como ya hemos visto antes, los trastornos del iris que impidan el normal funcionamiento de la pupila. Aquí tenemos estas pupilas que la de arriba es una consecuencia secundaria a una uveitis anterior, que tiene sinequias, ¿ven? Están tratando de dilatar, pero hay puntos que están pegados al cristalino y no se puede dilatar, esa es una discoria. Y la de abajo, que parece que es una pupila que ha sido suturada, o sea, una iridoplastía se ha hecho por causa de alguna cirugía o algún traumatismo. ¿Listo? Entonces, en ambiente oscuro, pupila patológica es la miótica, porque se debería dilatar. En ambiente iluminado, la pupila patológica es la midriática, porque debería cerrarse, ¿no? Entonces, pupila patológica en ambiente oscuro, lesión del simpático. Pupila patológica en ambiente iluminado, lesión del parasimpático. Perfecto, creo que está. Aquí tenemos un cuadrito que nos dice lo mismo, cuál es la pupila enferma. Nuestro algoritmo
Es un poquito de lo que hemos visto, ¿no? Anisocoria, reacción a la luz y oscuridad, ¿no? No reacciona a la luz, aumenta en la oscuridad, ya hemos visto. La anisocoria, este problema es simpático. Confirmamos un síndrome de Horner con fenilefrina. Si no hay respuesta, es postganglionar. Si hay respuesta, es preganglionar. Si hay dilatación. Perfecto, ya sabemos eso. Aquí de la misma forma, ¿no? Cuando vemos una anisocoria que no varía en la luz y en la penumbra, es fisiológica. Entonces, si no reacciona a la luz, encontramos pupila pequeña, pupila grande, ¿no es cierto? Respuesta de acomodación y fotomotor. Respuesta de acomodación hay en la pupila tónica. Hemos visto que acomodando y alumbrando hay un grado de respuesta, pero no así en la lesión del tercer par. Entonces, la pupila tónica reacciona a los fármacos, mucho más cuando es más concentrado. Si no reacciona, estamos pensando en un tercer par. Pero eso sabemos que la diferencia la vamos a hacer nosotros con el propio paciente en la clínica mirando al paciente. Porque el tercer par es fácil de diagnosticar, chicos. Bueno. A ver. Allá, las posibles etiologías. Hemos visto, ¿no? Tiene que ser una historia clínica completa con valoración de los reflejos pupilares de la luz, la acomodación en penumbra y en condiciones de buena luminosidad. Etiologías posibles de la midriasis. Esta midriasis unilateral y midriasis bilateral. Les dije que puede haber algunos casos de síndrome de Holmes-Adi que produce midriasis bilateral, neuropatías, enfermedades de tejido conectivo y por lo general drogas o fármacos que se han instilado en ambos ojos. Pero unilateral es importante. Esta es la anisocoria, ¿no? Nosotros hacemos, cuando hay midriasis unilateral, prueba de la pilocarpina al 0.1%, entonces, y si reacciona, estamos frente a una pupila tónica. ¿Listo? Lógicamente va a reaccionar más con la pilocarpina al 1%. Nosotros estamos con una prueba, hacemos la prueba de pilocarpina al 1%, vamos a causar un poco de miosis en el tercer par. O sea, aquí con la pupila tónica con menos concentración y el tercer par con mayor concentración. Pero no es muy refléctico, o sea, no es una ligera miosis. Y donde no va a causar ningún tipo de movimientos en la pupila midriática es cuando nos hemos instilado fármacos. Entonces, cuando hay miosis unilateral, hemos visto miosis, ¿no? Horner, ya sabemos. Cuando hay miosis bilateral, podemos estar frente a un cuadro de neurosífilis, la pupila de Algil-Robertson. No se olviden, Algil-Robinson, miosis bilateral, a un cuadro de neurosífilis. Muy bien, chicos. Creo que eso es todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Creo que está claro y explícito lo importante
es que ustedes sepan diagnosticar, chicos. Que no tengan las herramientas para ver un poquito más específico el diagnóstico, pero ya tengan una idea. Esto se trata de un daño a nivel del sistema parasimpático, se trata de un daño a nivel del sistema simpático. Y sepan diagnosticar de una pupila, una anisocoria fisiológica a una anisocoria patológica. Suficiente. No necesita tener la cocaína o la fenilefrina. Esto ustedes ya lo saben. Si hubiera, lógicamente, hacen el test, no hay ningún problema. Y esta es una causa de consulta bastante frecuente. El paciente se ve en el espejo. Nota, mi ojo es más grande que el otro, te dice. De esa forma es que se manifiesta el paciente. Entonces nosotros hacemos el test de dolor consensual y de acomodación. Listo. Cerramos, vemos las luces, vemos si socorrió aumentado, ya sabemos de qué se trata. Prendemos las luces o abrimos las ventanas, vemos que la anisocoria ha aumentado, o sea, la diferencia de borde pupilar. Entonces ya sabemos también de qué se trata. ¿No? Muy bien, chicos. ¿Qué más? Jóvenes, a ver, ¿cuántos estamos? Sí, había ausentismo. Estamos 33. Faltan casi 10 muchachos. Algo ha pasado. Bueno, de todas maneras, tenemos la clase ya grabada, ¿ya? Para los que no están presentes. Pero no se les puede poner, pues, como presentes, ¿no? Están ausentes. ¿Listo, chicos? Entonces, dime. Doctor, buenas tardes. Disculpe. Tuve problemas para mi conexión y entré un poco tarde, doctor, a la clase. ¿Podría considerarme, por favor? ¿Tu apellido? Soto Díaz, doctor. Soto Díaz. Doctor, buenas tardes. Farfán Mamani también, entré un poco tarde. Soto Díaz y Mamani, ¿no? Sí, Farfán, doctor. Farfán. Sí, Farfán Mamani, Dante Enrique. Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, Tica Sanabria, Midward, doctor. Bueno, Farfán, Mamani, Sanabria. Soto también, por favor, doctor. Dante, Farfán. ¿Mijael Espinosa está ahí? Sí, doctor. Mijael, ¿estás? Mijael Espinosa, ¿estás? Hola, hola. A ver, vamos a ver quiénes faltan. Mijael Espinosa, ¿estás?
Paliza, Hans Paliza. Enrique Quintana. Adriana Soto, Gabriela Adriana. Presente, doctor. Whitbar Tica, Wenceslao. Presente, doctor. Presente, doctor. Jason Vara. Jason Vara Valenzuela. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más está? Doctor, Miguel Espinosa, doctor, me acaba de escribir, tiene problema con conexión, doctor, en su internet. Ya, Miguel. ya. ¿Quién más, chicos? Wendel no está. Quintana no está. Listo, actualizamos ahí. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo está claro, creo, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vaya, la próxima semana el examen va a durar, yo creo que 20 minutos, 30 minutos. Va a ser de... Doctor, disculpe, ¿cuántas preguntas van a hacer, por favor? 20 nomás, hija, 20 nomás. Doctor, ¿nos podría dar 40 minutos, por favor? Es que a veces nos falla el internet. A veces ya puedo ser hasta 30 minutos. Doctor. Porque es de selección múltiple, ¿no? Es para llenar. Sabes, no sabes, listo, ahí pones, es rapidísimo. Ya, entonces, a las 2 de la tarde estamos para dar el examen. Voy a hacer el cuestionario para la próxima semana, chicos. Gracias, solamente doctor. de lo que hemos avanzado, de lo que yo les he avanzado en teoría, todavía no vamos a tocar, digamos, la parte propiamente patológica, ¿no? Hasta acá nomás, hasta nisocorias va a ser. ¿Listo? Sí, doctor, está bien. Gracias, Listo. doctor. Que tengan buenas tardes, chicos. Hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, doctor.